Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Sumergida, donde desentrañamos los misterios de la economía de manera sencilla y entretenida. Hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante: los ciclos del mercado y cómo la Reserva Federal de Estados Unidos influye en ellos. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué el mercado sube y baja, y qué papel juega la Fed en todo esto, quédate con nosotros. Noticia 1. El mercado y sus ciclos. Comencemos con una verdad fundamental. El mercado se mueve en ciclos. Es como una montaña rusa financiera. Lo que sube, eventualmente baja, y lo que baja, eventualmente sube. Este patrón ha sido una constante a lo largo de la historia económica. Cuando observamos el mercado en su conjunto, especialmente índices como el S&P 500, notamos que, a largo plazo, tiende a crecer. Sin embargo, si hacemos un zoom, veremos que hay altibajos constantes. Estos ciclos son naturales y ofrecen oportunidades únicas para los inversores. 2. La oportunidad en la caída. Cada vez que el mercado cae, muchos entran en pánico. Pero los inversores experimentados ven esto como una oportunidad. ¿Por qué? Porque las caídas permiten comprar acciones de grandes empresas a precios reducidos. Es como una venta de liquidación en tu tienda favorita. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, muchas acciones se desplomaron. Sin embargo, aquellos que invirtieron en ese momento y mantuvieron sus inversiones vieron rendimientos significativos en los años siguientes. 3. El papel de la Reserva Federal. Ahora, hablemos de la Reserva Federal, o la Fed, como se le conoce comúnmente. Esta institución es el Banco Central de Estados Unidos y tiene un papel crucial en la economía. Una de sus principales funciones es establecer las tasas de interés, lo que influye directamente en el costo del dinero. Cuando la Fed baja las tasas de interés, pedir prestado se vuelve más barato. Esto estimula el gasto y la inversión, lo que puede impulsar el crecimiento económico. Por otro lado, cuando la Fed sube las tasas, el crédito se encarece, lo que puede enfriar una economía sobrecalentada. 4. La relación entre la Fed y el mercado. La política monetaria de la Fed tiene un impacto directo en el mercado. Por ejemplo, después de la crisis de 2008, la Fed redujo las tasas de interés a casi cero. Esta medida, junto con otros estímulos, ayudó a que el mercado se recuperara y experimentara uno de los periodos de crecimiento más largos de la historia. Sin embargo, cuando la Fed comienza a subir las tasas, como lo hizo en 2016, el mercado puede volverse más volátil. Los inversores anticipan que el dinero será más caro y ajustan sus estrategias en consecuencia. 5. El valor del dinero en el tiempo. Aquí entra en juego un concepto clave: el valor temporal del dinero. $1 hoy vale más que $1 mañana. ¿Por qué? Porque puedes invertir ese dólar hoy y obtener un rendimiento. Por ejemplo, si tu amigo te debe $100 y promete pagártelos en un año, ese dinero valdrá menos debido a la inflación y al costo de oportunidad. Si la tasa de interés es del 5%, el valor presente de esos $100 es de aproximadamente 95.24. 6. Aplicando el concepto al mercado, este concepto es esencial para valorar empresas. Los inversores estiman los flujos de efectivo futuros de una empresa y los descuentan al valor presente utilizando una tasa de descuento, que a menudo se basa en las tasas de interés establecidas por la Fed. Cuando las tasas de interés son bajas, el valor presente de los flujos de efectivo futuros es mayor, lo que puede justificar precios más altos para las acciones. Por el contrario, cuando las tasas suben, el valor presente disminuye, lo que puede llevar a una caída en los precios de las acciones. 7. Ejemplo. Nvidia. Tomemos el caso de Nvidia, una empresa líder en tecnología. Supongamos que se espera que Nvidia genere 147.000 millones en ingresos el próximo año. Si la tasa de interés es del 4.5%, el valor presente de esos ingresos es de aproximadamente 140.6 mil millones. Si la tasa baja al 3%, el valor presente aumenta a 142 mil millones. Este simple cambio en la tasa de interés puede tener un impacto significativo en la valoración de la empresa y, por ende, en el precio de sus acciones. 8. La influencia global de la Fed. Las decisiones de la Fed no solo afectan a Estados Unidos. Dado que el dólar es la moneda de reserva mundial, las tasas de interés estadounidenses influyen en las economías de todo el mundo.
Muchos bancos centrales ajustan sus políticas en respuesta a las acciones de la Fed. Por ejemplo, si la Fed sube las tasas, los inversores pueden mover su dinero a Estados Unidos en busca de mayores rendimientos, lo que puede afectar las monedas y las economías de otros países. 9. Factores actuales a considerar. En la actualidad, hay varios factores que los inversores deben tener en cuenta. Inflación. La inflación ha sido un tema candente en los últimos años. Si la inflación se mantiene bajo control, la Fed puede tener más margen para mantener o reducir las tasas. Precios del petróleo. Los precios del petróleo afectan la inflación y, por ende, las decisiones de la Fed. Recientemente, los precios han bajado, lo que podría aliviar las presiones inflacionarias. Política comercial. Las tensiones comerciales, como los aranceles, pueden afectar la economía y las decisiones de la Fed. 10. Preparándose para el futuro dado que el mercado se mueve en ciclos y la Fed juega un papel crucial en estos movimientos, es esencial que los inversores estén preparados. Esto significa educación, comprender cómo funciona el mercado y la economía. Diversificación. No poner todos los huevos en una sola canasta. Paciencia. Invertir a largo plazo y no dejarse llevar por las emociones. En conclusión, el mercado es un reflejo de la economía y de las decisiones tomadas por instituciones como la Reserva Federal. Al entender los ciclos del mercado y cómo la Fed influye en ellos, los inversores pueden tomar decisiones más informadas y aprovechar las oportunidades que se presentan. 11. ¿Qué pasa cuando la Fed baja las tasas? Cada vez que la Reserva Federal baja las tasas de interés, el mercado reacciona casi instantáneamente. Las empresas que tienen potencial de crecimiento a largo plazo, como las tecnológicas, ven subir sus acciones, no porque hayan generado más ganancias en ese momento, sino porque su rentabilidad futura ahora vale más. Esto sucede porque, al bajar las tasas, los inversores descuentan los flujos de caja futuros con una tasa menor. Es decir, lo que una empresa ganará dentro de 5 o 10 años se percibe como más valioso hoy, y eso hace que el precio de la acción suba. Es por esto que cuando la Fed anuncia una bajada de tasas, los titulares no se hacen esperar. El Nasdaq se dispara, el S&P 500 alcanza nuevos máximos, los inversores celebran la decisión de la Fed. Pero lo que realmente está ocurriendo es una reevaluación masiva del valor presente de todas las empresas en el mercado. 12. ¿Y cuando sube las tasas, qué ocurre? Lo contrario también es cierto. Cuando la Fed sube las tasas, el mercado entra en modo defensivo. Las empresas cuyos beneficios están proyectados para el futuro, especialmente las tecnológicas, startups o sectores con mucha deuda, sufren. ¿Por qué? Porque sus futuras ganancias valen menos hoy. Y si esas ganancias futuras valen menos, los precios de sus acciones deben ajustarse a la baja. Además, pedir dinero prestado se vuelve más caro, lo cual impacta directamente en la inversión empresarial, el consumo de los hogares y hasta en las decisiones de expansión de los gobiernos. Así, una subida de tasas puede enfriar una economía sobrecalentada, pero también puede empujarla a una recesión si no se maneja con cuidado. 13. ¿Qué depara el futuro para la Fed y el mercado? Ahora bien, la gran pregunta que todos se hacen: ¿cuándo bajará la Fed las tasas nuevamente? ¿Qué señales debemos observar? Primero, hay que monitorear la inflación. Si los informes mensuales muestran una inflación controlada y cercana al objetivo del 2%, eso será una señal verde para la Fed. Segundo, el crecimiento del empleo. Si el mercado laboral se mantiene estable pero sin sobrecalentarse, se evitará la presión sobre los salarios y por ende sobre los precios, que podría impedir una baja de tasas. Tercero, el comportamiento de los precios del petróleo. Si se mantienen bajos, como mencionamos anteriormente, esto contribuye directamente a una inflación más baja. Y cuarto, la estabilidad geopolítica. Menos tensiones globales implican menos presiones inflacionarias y más margen de maniobra para la Fed. 14. ¿Y qué debe hacer un inversor inteligente hoy? Lo primero que debe hacer es observar los ciclos. Entender en qué fase del ciclo económico nos encontramos. ¿Estamos en una expansión? ¿En una desaceleración? ¿En recesión? ¿O saliendo de una? Luego ajustar su estrategia de inversión. Por ejemplo, en momentos donde la Fed baja tasas, es buen momento para apostar por empresas de crecimiento, tecnológicas, innovadoras, aquellas que ganarán más en 5 o 10 años. En cambio, cuando las tasas suben,
Suele ser más prudente migrar a empresas más sólidas, con flujos de caja estables, como las de consumo básico o energía. Además, es importante no perder de vista el mercado de bonos. Cuando las tasas suben, los bonos recién emitidos ofrecen mayores retornos y pueden ser una opción más segura. Pero cuando las tasas bajan, los bonos antiguos aumentan su valor porque pagan intereses más altos que los nuevos. 15. El efecto psicológico del dinero. Barato. Un detalle que muchos subestiman es el efecto psicológico de las tasas bajas. El dinero barato no solo influye en los balances contables de las empresas, también cambia la mentalidad del inversor. Cuando pedir dinero prestado es barato, las personas se sienten más optimistas, más dispuestas a arriesgarse. Hay una sensación de abundancia. Esto crea una ola de entusiasmo que empuja al mercado hacia arriba. Es por eso que muchas burbujas especulativas han comenzado en entornos de tasas bajas. Los .com en los años 2000, la burbuja inmobiliaria de 2008 y más recientemente, el auge de las criptomonedas y las acciones meme en 2020-2021. 16. Pero cuidado, no todo lo que sube. Así como las tasas bajas pueden impulsar al mercado, también pueden crear burbujas. Y cuando la Fed decide subir tasas para controlar una inflación fuera de control, muchas de esas burbujas estallan. Por eso es tan importante combinar el entusiasmo con el conocimiento. No basta con saber que el mercado va a subir. Hay que entender por qué lo hace, cómo lo hace y, sobre todo, qué empresas realmente merecen tu dinero. 17. Las lecciones de la historia. Volvamos al pasado por un momento. En la Gran Depresión de 1929 no existía la Reserva Federal como la conocemos hoy. La falta de intervención provocó una crisis que duró más de 10 años. Hoy, gracias a instituciones como la Fed, las crisis siguen ocurriendo, sí, pero son más breves y controladas. La de 2008, por ejemplo, duró apenas 18 meses. La de 2020, por la pandemia, fue una de las recesiones más cortas de la historia moderna. ¿Por qué? Porque la Fed actuó rápido. Bajó tasas, inyectó liquidez, apoyó a los bancos y a las empresas, y eso evitó un colapso mayor. 18. La realidad actual. En este momento, mientras estás viendo este video, la tasa de interés establecida por la Fed está alrededor del 4.5%. Y si los datos continúan mostrando que la inflación está bajando, es muy posible que la Fed inicie un ciclo de reducción de tasas en los próximos meses. Eso significa que podríamos estar al borde de otro gran ciclo de crecimiento en el mercado bursátil. Y tú podrías estar a tiempo para aprovecharlo. 19. Conclusión. Tu momento es ahora. El mercado es impredecible a corto plazo, pero perfectamente lógico a largo plazo. Si entiendes cómo funciona el ciclo económico, si sigues de cerca las decisiones de la Fed y si inviertes en los activos correctos, puedes multiplicar tu capital de manera significativa en los próximos años. Recuerda esto, no hace falta ser un genio para invertir bien. Solo necesitas educación, disciplina y paciencia. Así que ahora que sabes cómo influyen las tasas de interés en el mercado, estás mucho mejor preparado que la mayoría. 20. Guía práctica. ¿Cómo invertir? Según las tasas de interés llegados a este punto, ya entendemos cómo las tasas de interés afectan el mercado. Pero la gran pregunta es, ¿cómo aplicamos esto en la práctica? Aquí tienes una guía paso a paso para adaptar tu estrategia de inversión según el entorno de tasas. Paso 1. Identifica el ciclo económico. ¿Estamos en una fase expansiva, con tasas bajas y crecimiento económico? ¿O en una contracción, con tasas altas para combatir la inflación? Este es el primer diagnóstico que debes hacer, y puedes apoyarte en los reportes económicos mensuales. PIB, empleo, inflación, tasas de interés, etc. Paso 2. Ajusta tu exposición sectorial. No todos los sectores se comportan igual frente a las tasas de interés. Tasas bajas. Es el momento ideal para las empresas de crecimiento, especialmente tecnológicas. También las startups, biotech, inteligencia artificial, vehículos eléctricos, fintech y energías renovables suelen beneficiarse. Tasas altas. Aquí se refugian los inversores en sectores defensivos. Hablamos de consumo básico, como alimentos, higiene, limpieza, salud, farmacéuticas, hospitales y servicios públicos, agua, electricidad, gas. Además,
Los bancos pueden beneficiarse moderadamente si las tasas suben y la demanda de crédito no se desploma. Paso 3. Diversifica con inteligencia. No pongas todos tus recursos en acciones de alto crecimiento. Incluye también bonos, fondos indexados, bienes raíces y activos internacionales. Durante periodos de incertidumbre o de subidas de tasas, los bonos del Tesoro de EU a corto plazo se vuelven atractivos porque ofrecen seguridad y retornos decentes. Paso 4. Rebalancea tu cartera. Cada trimestre tu portafolio necesita mantenimiento. Lo que funcionó hace 6 meses puede no ser lo mejor ahora. Revisa la proporción de tus inversiones y ajusta según el nuevo contexto económico. 21. Sectores con mayor potencial en entornos de tasas bajas. Hablemos ahora de las joyas del mercado cuando el dinero es barato. Tecnología. Desde empresas como Nvidia, Apple, Microsoft hasta startups que aún no son rentables. ¿Por qué? Porque el capital barato financia su crecimiento y los flujos de efectivo futuros valen más. IA y Big Data. Este es el nuevo oro digital. Empresas que dominan el procesamiento de datos, el aprendizaje automático y la automatización serán líderes durante la próxima década. Energía renovable. Cuando hay facilidades para financiar proyectos, se disparan las inversiones en solar, eólica, hidrógeno y baterías. Construcción e infraestructura. Si bajan las tasas, los préstamos hipotecarios son más accesibles, lo que dinamiza la demanda de viviendas, materiales y maquinaria. Consumo discrecional. Si la gente tiene acceso a créditos baratos, gasta más en viajes, entretenimiento, restaurantes, ropa y tecnología. 22. ¿Y si el ciclo cambia? Estrategias defensivas. Ahora bien, nadie puede garantizar que la Fed va a bajar tasas. Tal vez la inflación repunte. Tal vez haya un shock externo, una nueva guerra o una crisis energética. En ese caso, necesitas tener un plan B, tu estrategia defensiva. Aquí algunas ideas. Inversiones en empresas con dividendos. Estas compañías suelen ser estables y te pagan aunque el mercado caiga. Piensa en Johnson & Johnson, Coca-Cola o Procter & Gamble. Oro y metales preciosos. En épocas de incertidumbre o alta inflación, el oro actúa como refugio. Bonos del tesoro y cuentas de ahorro de alto rendimiento. Son seguros, líquidos y dan buenos intereses cuando las tasas están altas. Fondos de inversión inmobiliaria. REITs. Algunos resisten bien las crisis, especialmente los que alquilan infraestructura crítica como hospitales, centros de datos o torres de telecomunicaciones. 23. ¿Qué hacen los grandes inversores? No basta con ver qué dice la teoría. Hay que observar a los gigantes. Los fondos de inversión, los bancos, los millonarios silenciosos. Cuando la Fed baja tasas, ¿qué hacen ellos? Compran acciones tecnológicas antes de que suban. Aumentan su exposición a mercados emergentes que se benefician del dólar débil. Compran bonos de largo plazo que ahora valen más. Reestructuran deuda vieja y se financian a tasas más bajas. Y cuando la Fed sube tasas, se mueven hacia acciones de valor y dividendos. Compran bonos a corto plazo con buenos intereses. Reducen exposición a activos de riesgo y aumentan liquidez. Buscan oportunidades en sectores anticíclicos como salud o defensa. Tú puedes seguir sus pasos a pequeña escala, replicando sus movimientos con ETFs o fondos indexados que imitan esas estrategias. 24. La clave. Pensar en décadas, no en semanas. Invertir no es predecir lo que pasará mañana. Es posicionarte para lo que sucederá durante los próximos 5, 10 o 20 años. Si hoy compras acciones de empresas sólidas, en sectores que crecen, y entiendes cómo las tasas afectan su valoración, estás muy por delante del 90% de los inversores que reaccionan con miedo o euforia sin comprender el panorama. 25. ¿Qué hacer ahora? Tu plan de acción. Vamos a dejarte con un plan sencillo, pero poderoso, para comenzar hoy mismo. Define tus objetivos. ¿Ahorrar para la jubilación? ¿Comprar una casa? ¿Vivir de tus inversiones? Conoce tu perfil de riesgo. ¿Eres conservador, moderado o agresivo? Estudia el entorno macroeconómico. ¿Qué dice la Fed? ¿Cómo está la inflación? ¿Qué pasa con el petróleo y los tipos de interés? Arma tu portafolio base. Incluye acciones, bonos, ETFs y algo de efectivo. 26. Escenario A. La Fed baja las tasas. Gradualmente. Escenario optimista. Este es el escenario que muchos inversores están esperando.
Imagina que la inflación se mantiene bajo control, el crecimiento económico es estable y la Fed decide reducir las tasas de manera paulatina, bajando, por ejemplo, del 4.5% actual al 3% en el lapso de un año. ¿Qué pasa en este escenario? El mercado bursátil sube, especialmente las acciones de crecimiento, tecnológicas y aquellas con fuertes proyecciones de ingresos futuros. El dólar se debilita ligeramente, lo cual puede beneficiar a mercados emergentes y aumentar las exportaciones estadounidenses. El acceso al crédito mejora, tanto para consumidores como empresas. Esto incentiva el gasto, la inversión y el empleo. La confianza empresarial se fortalece, aumentando la inversión en innovación, infraestructura y expansión. ¿Qué debes hacer tú? Aumentar la exposición a sectores de alto crecimiento como tecnología, IA, energías limpias y bienes de consumo discrecional. Considerar invertir en mercados emergentes que puedan beneficiarse del entorno de tasas bajas. Aprovechar los bonos emitidos antes de la baja de tasas, ya que su valor aumentará. Evaluar tomar crédito, con responsabilidad, para proyectos personales o empresariales, ya que los costos de endeudamiento disminuirán. 27. Escenario B. La Fed mantiene las tasas estables. Escenario de espera. En este escenario, la Fed decide no moverse por un tiempo. Tal vez la inflación está cediendo, pero aún hay dudas. O el crecimiento es bueno, pero frágil. Entonces, optan por el camino de la prudencia. ¿Qué pasa aquí? El mercado se mantiene en una especie de lateralidad, subiendo y bajando según las noticias del día, sin una dirección clara. La volatilidad puede aumentar porque la incertidumbre se apodera del ánimo inversor. El crédito sigue caro, pero las expectativas de futuro mantienen cierto optimismo. ¿Qué debes hacer tú? Mantener una cartera equilibrada entre crecimiento y valor. Proteger parte de tu portafolio con activos defensivos y de ingresos estables. No realizar grandes movimientos por impulso. Este es un tiempo para la estrategia, no para la acción precipitada. Seguir de cerca los datos económicos y los discursos de la Fed para anticipar cualquier giro en su política. 28. Escenario C. La Fed sube las tasas. Nuevamente, escenario pesimista o de emergencia. Este es el escenario que nadie quiere, pero que debemos considerar. Supón que la inflación vuelve a repuntar por algún shock externo, guerra, crisis energética, una nueva pandemia o tensiones comerciales graves. La Fed, preocupada por el alza de precios, vuelve a subir las tasas. ¿Qué ocurre entonces? El mercado cae, especialmente los sectores de crecimiento. Las acciones especulativas y sin beneficios sólidos se desploman. El dólar se fortalece, pero eso perjudica a las empresas exportadoras. El acceso al crédito se restringe aún más, lo que frena la inversión y el consumo. Aumenta el riesgo de recesión técnica. ¿Qué debes hacer tú? Refugiar parte de tu cartera en bonos del tesoro a corto plazo o fondos de renta fija conservadores. Aumentar exposición en sectores como salud, alimentación, servicios públicos y defensa. Evitar empresas sobreendeudadas o con proyecciones de beneficios muy a futuro. Incrementar tu reserva de liquidez para aprovechar oportunidades en caso de caídas fuertes en el mercado. 29. La psicología del inversor. ¿Cómo no sabotear tu propio éxito? No basta con tener una buena estrategia. También debes aprender a dominar tus emociones. Uno de los mayores enemigos del inversor no es el mercado, es él mismo. Evita comprar cuando todo sube por miedo a perderte algo, FOMO. Evita vender cuando todo baja por pánico, FOOD. No revises tus inversiones todos los días, especialmente si son a largo plazo. No sigas consejos al azar de redes sociales, a menos que entiendas el contexto completo. La clave es tener un plan y ceñirse a él. Ajustarlo solo cuando los fundamentos cambian, no cuando cambia tu estado de ánimo. 30. El futuro está en tus manos. Formación continua y acción estratégica. Y aquí llega lo más importante. Nadie puede predecir el futuro con certeza. Ni siquiera la Reserva Federal lo hace. Pero tú puedes prepararte mejor que el promedio, y eso es lo que marca la diferencia. Aprende cada semana. Dedica tiempo a leer, escuchar y ver contenido de calidad. Usa herramientas como simuladores bursátiles para probar estrategias sin arriesgar dinero real. Rodéate de comunidades que compartan tu visión de largo plazo. Y sobre todo, empieza. El mejor momento para invertir fue ayer. El segundo mejor es hoy. 31. Despedida y llamado a la acción.
Ahora que entiendes el juego de las tasas, los ciclos del mercado y el poder de una estrategia bien diseñada, te toca a ti tomar el control. ¿Estás listo para dejar de reaccionar y empezar a anticiparte? ¿Para convertirte en el inversor que analiza, que comprende y que actúa con inteligencia? Si la respuesta es sí, entonces suscríbete a Economía Sumergida, activa la campanita y acompáñanos cada semana. Vamos a seguir desentrañando la economía como nunca antes te la contaron. Simple, clara, entretenida y poderosa. La economía estadounidense es, sin duda, una máquina fascinante, una creación humana que ha demostrado una capacidad casi inigualable para adaptarse, evolucionar y prosperar. Desde 1776 este sistema ha funcionado como un motor que impulsa el crecimiento, la innovación y la transformación social. Sin embargo, como toda máquina no es perfecta, está sujeta a ciclos naturales de auge y recesión, momentos de esplendor seguidos por periodos de ajuste. Estos altibajos no son fallas, sino características intrínsecas de un sistema diseñado para responder a las dinámicas cambiantes del mercado, las políticas gubernamentales y las fuerzas globales. Aunque esta narrativa puede sonar inspiradora, para muchos estadounidenses representa una fuente de frustración. Escuchar que la economía sigue funcionando no consuela a quienes sienten que este sistema no está trabajando para ellos. Para millones, la realidad diaria está marcada por salarios estancados que apenas logran mantenerse al ritmo de la inflación, costos de vida en constante aumento y un futuro financiero que parece cada vez más incierto. Cada año, las dificultades para salir adelante parecen multiplicarse, creando una brecha creciente entre quienes prosperan y quienes apenas sobreviven. Aquí es donde surge una pregunta crucial, una que muchos evitan pero que es imposible ignorar. ¿Quiénes están ganando realmente en esta economía? La respuesta es evidente cuando se examinan los datos. Aquellos que ocupan los niveles más altos de la escala económica, las élites más ricas, son los verdaderos ganadores. Esto no es una cuestión de percepción o un argumento ideológico. Los números hablan por sí mismos. En 1982, los 400 más ricos en la lista de Forbes acumulaban una riqueza neta combinada de $92,000 millones. Hoy, esa cifra ha crecido a niveles que alguna vez habrían parecido imposibles, alcanzando valores que superan los billones de dólares. Esta concentración de riqueza no solo refleja las dinámicas de poder en juego, sino también las oportunidades desiguales que caracterizan nuestro sistema. Ante este panorama, es natural preguntarse, ¿qué puede hacer el ciudadano promedio para cambiar su situación financiera? La respuesta, aunque no es sencilla, reside en una de las herramientas más poderosas disponibles para cualquier persona: la inversión. Invertir es más que un simple acto financiero. Es una declaración de intenciones, una manera de tomar el control de tu futuro y construir una base sólida para la riqueza personal. Es una estrategia probada a lo largo del tiempo que ha permitido a innumerables personas transformar pequeños ahorros en grandes fortunas. Sin embargo, muchas personas dudan de su capacidad para invertir y prosperar, especialmente si parten de cantidades modestas. Existe la creencia errónea de que la inversión es un juego exclusivo para quienes ya tienen dinero en abundancia. Esta idea, aunque común, es profundamente equivocada. Como dijo el legendario inversor Warren Buffett, alguien está sentado a la sombra hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Esta metáfora encapsula el verdadero poder de la inversión. No se trata de cuánto tienes al comenzar, sino de tu disposición a sembrar las semillas del éxito financiero hoy, para cosechar sus frutos en el futuro. La belleza de la inversión radica en su accesibilidad. Puedes comenzar con cualquier cantidad, ya sea 10, 100, 800 o más. Lo importante no es el monto inicial, sino el enfoque estratégico y la paciencia para dejar que tu dinero crezca con el tiempo. Aquí es donde surge la verdadera pregunta: ¿cómo invertir? Mientras que la mayoría se enfoca únicamente en el cuánto, los inversores exitosos entienden que la clave está en el cómo. Es decir, cómo identificar oportunidades lucrativas, cómo diversificar los riesgos y cómo mantener una visión a largo plazo. Imagina que tienes $800 ahora mismo. Podrían representar tus ahorros de toda la vida, un regalo inesperado o simplemente un monto que estás dispuesto a invertir. A primera vista, esta cantidad puede parecer pequeña, pero tiene el potencial de convertirse en algo mucho más grande si se utiliza sabiamente.
La clave está en entender que estos $800 no son solo dinero, son una oportunidad para sembrar las semillas de tu independencia financiera. Ahora bien, el desafío es decidir cómo usar estos $800 de manera que se conviertan en una fuente de ingresos recurrentes o en una base sólida para futuras inversiones. No se trata de lanzarte al mercado de valores sin un plan, ni de depositar todo en una cuenta de ahorros que apenas genera intereses. Se trata de explorar opciones inteligentes, evaluar riesgos y encontrar formas de maximizar el potencial de cada dólar. Para ello, es fundamental reconocer que el camino hacia el éxito financiero no es lineal ni rápido. Requiere compromiso, aprendizaje continuo y, sobre todo, acción. Es posible que tengas dudas, que sientas que invertir es complicado o que temas perder tu dinero. Estas preocupaciones son normales, pero no deben detenerte. Como cualquier habilidad, la inversión se aprende, y cuanto antes comiences, mayores serán las recompensas a largo plazo. Por lo tanto, si estás listo para dar el primer paso hacia la construcción de tu riqueza, comienza por preguntarte, ¿cómo puedo multiplicar estos $800? La respuesta no se encuentra en soluciones rápidas ni en promesas vacías, sino en estrategias sólidas que han sido probadas a lo largo del tiempo. Este es el momento de tomar el control de tu futuro financiero, de aprender, de actuar y de demostrar que, con las herramientas adecuadas, incluso una cantidad modesta puede ser el comienzo de algo extraordinario. Las acciones son seguras a largo plazo, pero muy inseguras a corto plazo. Así lo afirmó Warren Buffett, uno de los inversores más respetados y exitosos de todos los tiempos, al explicar la naturaleza del mercado de valores y las inversiones bursátiles. Berkshire Hathaway, desde que tomé el control, ha caído aproximadamente un 50% en 3 ocasiones. ¿Me sentí pobre entonces? No, para nada. Sabía que con el tiempo valdría más. Las empresas estadounidenses valdrán más con el tiempo. Eso es lo que estás comprando, una empresa. No estás comprando una acción, estás comprando una parte de un conjunto de negocios, reflexionó Buffett. Su declaración subraya una verdad esencial. Invertir en acciones no debe tratarse de buscar ganancias rápidas ni de reaccionar ante las fluctuaciones diarias del mercado. Más bien, se trata de adoptar una perspectiva a largo plazo y reconocer que al comprar acciones, estás adquiriendo una participación en negocios reales que tienen el potencial de crecer y generar valor con el tiempo. Sin embargo, no todos los inversores se sienten cómodos con las acciones. Algunos prefieren alternativas menos volátiles o más tangibles. Entonces, surge la pregunta, ¿qué hacer si no eres fanático de las acciones o si buscas otra manera de invertir tus $800 de manera pasiva? Explorando el sector inmobiliario como opción de inversión. Esto nos lleva a nuestra tercera y última estrategia para invertir tus $800, el sector inmobiliario. Tradicionalmente, la inversión inmobiliaria se ha considerado una de las formas más sólidas y confiables de construir riqueza. Pero, cuando escuchas hablar de bienes raíces, probablemente pienses en adquirir una casa o un edificio, y te preguntes cómo sería posible hacer esto con tan solo $800. Aquí es donde la tecnología moderna ha transformado el panorama de las inversiones. Hoy en día, no necesitas poseer una propiedad física para obtener ganancias del sector inmobiliario. Gracias a métodos innovadores y plataformas tecnológicas, ahora es posible participar en inversiones inmobiliarias con cantidades de dinero mucho más pequeñas, lo que democratiza el acceso a este mercado lucrativo. Opciones modernas para invertir en bienes raíces con $800. 1. REITs, fideicomisos de inversión en bienes raíces. Los REITs son una forma popular y accesible de invertir en bienes raíces sin la necesidad de comprar, administrar o mantener propiedades físicas. Un REIT es una compañía que posee, opera o financia bienes raíces generadores de ingresos, como edificios residenciales, oficinas, centros comerciales y hoteles. La principal ventaja de los REITs es que te permiten invertir en una amplia gama de propiedades inmobiliarias con una cantidad mínima de capital. ¿Cómo funcionan? Cuando compras acciones de un REIT, esencialmente estás invirtiendo en una fracción de las propiedades gestionadas por la empresa. Además, los REITs suelen pagar dividendos altos, ya que, por ley, están obligados a distribuir al menos el 90% de sus ingresos imponibles a los accionistas. Por ejemplo,
Opciones como BNQ y USRT son REITs bien conocidos que invierten en propiedades diversificadas, lo que reduce el riesgo y maximiza las oportunidades de generar ingresos pasivos. Si decides invertir tus $800 en un REIT, estarás posicionándote para recibir dividendos regulares, mientras participas en el crecimiento del sector inmobiliario. 2. Crowdfunding. Inmobiliario, otra forma moderna e innovadora de invertir en bienes raíces con un presupuesto limitado, es a través del crowdfunding inmobiliario. Este método permite que múltiples inversores, como tú, aporten pequeñas cantidades de dinero para financiar proyectos inmobiliarios más grandes, como la construcción de edificios residenciales o la adquisición de propiedades comerciales. El crowdfunding inmobiliario funciona mediante plataformas en línea que gestionan un portafolio de inversiones en bienes raíces. Tú aportas tu dinero y, a medida que las propiedades generan ingresos por alquileres o ventas, recibes una parte proporcional de las ganancias. Aunque los rendimientos pueden variar, muchas plataformas ofrecen retornos competitivos y opciones para diversificar tu inversión en diferentes tipos de propiedades. Lo interesante del crowdfunding es que te brinda la oportunidad de sentirte dueño de una parte real de los bienes raíces, aunque sea pequeña. A diferencia de los REITs, donde inviertes en una empresa que gestiona propiedades, el crowdfunding te conecta más directamente con los proyectos inmobiliarios específicos. ¿Por qué los bienes raíces son una buena inversión durante la inflación? Los bienes raíces tienen una característica única que los hace especialmente atractivos en periodos de inflación: su capacidad para conservar y aumentar su valor con el tiempo. A medida que los precios suben debido a la inflación, también lo hacen los valores de las propiedades y los ingresos por alquileres. Warren Buffett lo explicó de manera simple al recordar cómo él y Charlie Munger invirtieron en propiedades hace décadas. Si construiste o compraste una casa hace 55 años, fue un gasto único. Sin embargo, el valor de esa propiedad ha crecido con la inflación y no necesitas reemplazarla, señaló Buffett. Este principio convierte a los bienes raíces en una protección natural contra la pérdida de poder adquisitivo. Un enfoque inteligente para maximizar tus $800. Si bien el sector inmobiliario ofrece oportunidades emocionantes, también es importante recordar que cada inversión conlleva ciertos riesgos. Antes de comprometerte, investiga cuidadosamente las opciones disponibles y elige plataformas confiables. Además, asegúrate de diversificar tu portafolio para minimizar riesgos y maximizar rendimientos. Por último, si aún no te sientes cómodo invirtiendo en bienes raíces, considera utilizar tus $800 para pagar deudas o mejorar tu educación financiera. Reducir tus obligaciones financieras actuales o adquirir habilidades valiosas puede ser una inversión igualmente poderosa en tu futuro. En resumen, los bienes raíces ofrecen múltiples caminos para hacer crecer tu dinero, incluso con cantidades iniciales modestas, ya sea a través de REITs, crowdfunding o inversiones más tradicionales. Este sector sigue siendo una herramienta confiable para construir riqueza y protegerte contra la inflación. Aprovecha las oportunidades y comienza a dar forma a un futuro financiero más sólido. Inversión en REITs, la puerta de entrada al sector inmobiliario sin propiedades físicas. Un REIT, por sus siglas en inglés, Real Estate Investment Trust, o fideicomiso de inversión en bienes raíces, es una de las formas más accesibles y populares para invertir en bienes raíces sin necesidad de poseer propiedades físicas. Estos fideicomisos son empresas dedicadas a adquirir, administrar y operar propiedades generadoras de ingresos, como edificios de oficinas, centros comerciales, complejos residenciales y hoteles. Lo que hace a los REITs particularmente atractivos es que ofrecen una manera indirecta de participar en el mercado inmobiliario. En lugar de comprar y administrar un inmueble, inviertes en una empresa que se encarga de hacerlo. Es importante destacar que, al poseer acciones de un REIT, no estás comprando una fracción de los inmuebles en sí, sino una parte de la empresa que administra esos activos. Ventajas de los REITs: dividendos atractivos y diversificación. Una de las mayores ventajas de los REITs es su obligación legal de distribuir al menos el 90% de sus ganancias entre los accionistas en forma de dividendos. Esto significa que, como inversor, puedes esperar recibir un flujo constante de ingresos pasivos, lo que los convierte en una opción ideal para quienes buscan generar retornos recurrentes.
Además, los REITs permiten una diversificación significativa. Al invertir en un solo REIT, puedes tener exposición a una amplia gama de propiedades ubicadas en diferentes regiones y sectores, desde residenciales hasta comerciales o industriales. Esto reduce el riesgo asociado con depender de un único activo o ubicación. Por ejemplo, opciones como VNQ, Vanguard Real Estate ETF y USRT, iShares Core US REIT ETF, son fondos ampliamente reconocidos en el mercado de REITs. Estas opciones agrupan múltiples propiedades en una sola inversión, lo que te permite participar en el crecimiento del mercado inmobiliario con una cantidad inicial relativamente pequeña de capital. Crowdfunding inmobiliario. Democratizando la inversión en bienes raíces. Otra alternativa interesante en el sector inmobiliario es el crowdfunding inmobiliario, una modalidad que ha ganado popularidad gracias a las plataformas digitales. El crowdfunding permite que cualquier persona, independientemente de su presupuesto, invierta en proyectos inmobiliarios. A través de estas plataformas, los inversores pueden aportar pequeñas cantidades de dinero que se combinan con las de otros inversores para financiar grandes proyectos. El crowdfunding inmobiliario te da la oportunidad de participar en proyectos específicos, como la construcción de edificios residenciales, la renovación de propiedades comerciales o incluso el desarrollo de comunidades enteras. Una vez que las propiedades comienzan a generar ingresos, ya sea por alquileres o ventas, tú recibes una parte proporcional de las ganancias. Aunque los dividendos generados por el crowdfunding suelen ser menores en comparación con los REITs, esta estrategia ofrece una ventaja única: la sensación de poseer una pequeña fracción de los inmuebles. Esto significa que tienes una conexión más directa con los proyectos en los que inviertes, algo que puede ser atractivo para quienes buscan una experiencia más tangible en el sector inmobiliario. Además, muchas plataformas de crowdfunding inmobiliario ofrecen la opción de reinvertir tus ganancias, lo que puede ayudar a acelerar el crecimiento de tu inversión a largo plazo. Algunas de las plataformas más conocidas en este sector incluyen Fundrise, CrowdStreet y Realty Mogul, que cuentan con portafolios diversificados y oportunidades tanto para principiantes como para inversores más experimentados. ¿Por qué los bienes raíces son una buena inversión durante la inflación? El sector inmobiliario tiene una característica única, que lo convierte en una de las mejores opciones de inversión durante periodos de inflación: su capacidad para conservar y aumentar su valor con el tiempo. A medida que los precios suben debido a la inflación, también lo hacen los valores de las propiedades y los ingresos generados por alquileres. Warren Buffett y Charlie Munger han sido firmes defensores de los bienes raíces como protección contra la inflación. Buffett lo explicó de manera sencilla al recordar cómo ambos adquirieron propiedades hace más de 50 años. Si construiste o compraste una casa hace 55 años, fue un gasto único. Sin embargo, el valor de esa propiedad ha crecido con la inflación y no necesitas reemplazarla, señaló Buffett. Esto significa que mientras los precios de otros activos pueden fluctuar o depreciarse durante periodos de inflación, los bienes raíces tienden a mantener su valor o incluso incrementarlo. Además, los ingresos por alquileres también suelen ajustarse al alza para reflejar los cambios en el costo de vida, lo que proporciona una fuente de ingresos constante y resistente. ¿Qué opción es mejor para ti? Tanto los REITs como el crowdfunding inmobiliario ofrecen ventajas únicas para los inversores. Los REITs son ideales para quienes buscan simplicidad, estabilidad y una fuente de ingresos pasivos confiable. Por otro lado, el crowdfunding inmobiliario puede ser más adecuado para quienes desean una conexión más directa con los proyectos y están dispuestos a asumir un poco más de riesgo a cambio de la posibilidad de mayores rendimientos. Antes de tomar una decisión, es importante evaluar tus objetivos financieros, tu tolerancia al riesgo y el tiempo que estás dispuesto a mantener tu inversión. Ambos métodos te ofrecen la oportunidad de participar en el mercado inmobiliario sin la necesidad de grandes cantidades de capital, lo que los convierte en opciones accesibles y atractivas para inversores de todos los niveles. Ya sea que optes por invertir en REITs o explorar el emocionante mundo del crowdfunding inmobiliario, lo más importante es dar el primer paso hacia el crecimiento de tu patrimonio a través del sector inmobiliario. Este camino no solo te permitirá diversificar tu portafolio,
sino que también te posicionará para beneficiarte de una de las formas más sólidas de inversión a largo plazo. Las acciones, seguras a largo plazo, inseguras a corto plazo. Las acciones son seguras a largo plazo, pero muy inseguras a corto plazo. Estas palabras de Warren Buffett resumen la naturaleza dual de invertir en el mercado de valores. El mismo Buffett, durante su liderazgo en Berkshire Hathaway, experimentó caídas significativas en el valor de la compañía, aproximadamente un 50%, en 3 ocasiones distintas. Sin embargo, lejos de sentirse derrotado, él afirmó: ¿me sentí pobre entonces? No, para nada. Sabía que con el tiempo valdría más. Las empresas estadounidenses valdrán más con el tiempo. Este enfoque refleja su creencia fundamental. Cuando compras acciones, no estás comprando simples cifras o precios en un gráfico. Estás comprando una participación en un conjunto de negocios que, con el tiempo, pueden crecer y generar valor. Pero, ¿qué sucede si no eres fanático de las acciones o simplemente deseas explorar otras formas pasivas de invertir tus $800? Aquí es donde surge otra poderosa opción: la inversión en bienes raíces. Bienes raíces. Una alternativa accesible con $800. Es probable que hayas escuchado hablar de los bienes raíces como una excelente inversión, pero te preguntes, ¿cómo puedo invertir en este sector con solo $800? La respuesta está en aprovechar la tecnología y los métodos innovadores que hacen que este mercado sea accesible incluso para quienes tienen poco capital inicial. Hoy en día, ya no necesitas comprar una propiedad física para beneficiarte de las ventajas del sector inmobiliario. 2 herramientas principales te permiten participar: los REITs y el crowdfunding inmobiliario. Inversión en REITs. Rentabilidad con acceso simplificado. Un REIT, Real Estate Investment Trust, o fideicomiso de inversión en bienes raíces, es una empresa que invierte en bienes raíces comerciales o residenciales, como centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles y complejos residenciales. Cuando inviertes en un REIT, no estás comprando una propiedad directamente, sino una participación en la empresa que las administra. Una de las principales ventajas de los REITs es su capacidad para generar ingresos constantes a través de dividendos. Por ley, los REITs deben distribuir al menos el 90% de sus ganancias entre los accionistas, lo que los convierte en una excelente fuente de ingresos pasivos. Además, invirtiendo en REITs, puedes diversificar tu inversión fácilmente, ya que estas empresas suelen poseer una cartera de propiedades en diferentes regiones y sectores. Por ejemplo, opciones como VNQ, Vanguard Real Estate ETF, y USRT, iShares Core US REIT ETF, son excelentes puntos de partida para quienes buscan invertir en el sector inmobiliario a través de REITs. Estas opciones te permiten acceder a un portafolio diversificado con una pequeña inversión inicial, ideal para alguien que dispone de $800. Crowdfunding inmobiliario, democratizando el acceso a los bienes raíces. Otra alternativa interesante es el crowdfunding inmobiliario, una modalidad en la que puedes invertir pequeñas cantidades de dinero en proyectos inmobiliarios gestionados por plataformas especializadas. En lugar de comprar una propiedad completa, estás financiando una parte de proyectos específicos, como la construcción de apartamentos, la renovación de propiedades comerciales o el desarrollo de nuevas comunidades. A medida que estas propiedades generan ingresos por alquileres o ventas, tú recibes una parte proporcional de las ganancias. Aunque los dividendos generados por el crowdfunding suelen ser menores en comparación con los REITs, esta estrategia ofrece una ventaja emocional: la sensación de poseer una fracción de los inmuebles. Plataformas populares como Fundrise, Realty Mogul o CrowdStreet facilitan el acceso al crowdfunding inmobiliario, brindándote la oportunidad de participar en proyectos atractivos con bajos requisitos de inversión. Además, algunas plataformas permiten reinvertir tus ganancias, lo que puede acelerar el crecimiento de tu inversión a largo plazo. ¿Por qué los bienes raíces son una inversión ideal durante la inflación? El sector inmobiliario se destaca especialmente durante períodos de inflación. Warren Buffett y Charlie Munger han subrayado esta ventaja en varias ocasiones. Por ejemplo, Buffett mencionó cómo compró su casa hace 55 años. Fue un gasto único, pero su valor ha crecido con la inflación, mientras que no necesito reemplazarla.
Esto se debe a que las propiedades inmobiliarias tienden a conservar y aumentar su valor con el tiempo. Además, los ingresos por alquiler suelen ajustarse al alza durante los periodos de inflación, proporcionando un flujo de ingresos constante y resistente a los cambios económicos. En otras palabras, los bienes raíces no solo son una inversión segura, sino también una herramienta poderosa para proteger tu capital contra la pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué hacer si no te convencen las opciones inmobiliarias? Si invertir en bienes raíces, ya sea mediante REITs o crowdfunding, no es lo que buscas, existe otra forma inteligente de usar tus $800. Pagar tus deudas. Por ejemplo, supongamos que tienes un préstamo con una tasa de interés del 4% anual. Si decides pagar ese préstamo un año antes de lo programado, técnicamente estás obteniendo una ganancia del 4% sobre tu dinero. El dinero que habrías pagado como intereses ahora se queda contigo, lo que equivale a un retorno garantizado de tu inversión. Además, pagar tus deudas no solo te ahorra dinero, sino que también mejora tu libertad financiera. Estar libre de deudas te permite concentrarte en otras inversiones pasivas, como las mencionadas anteriormente, y construir un futuro financiero más sólido. Conclusión. Opciones de inversión para todos. Ya sea que decidas invertir tus $800 en REITs, en crowdfunding inmobiliario o en reducir tus deudas, lo importante es tomar acción y comenzar a hacer que tu dinero trabaje para ti. Cada una de estas estrategias tiene sus ventajas únicas y la elección depende de tus objetivos financieros, tu tolerancia al riesgo y tus intereses personales. Recuerda que el primer paso hacia la independencia financiera es invertir en ti mismo y tomar decisiones informadas. No importa cuán pequeño sea tu capital inicial, lo importante es empezar. Con el tiempo, estos pequeños pasos pueden convertirse en grandes logros, ayudándote a construir un patrimonio duradero y resistente a los cambios económicos. ¿Por qué algunas de las personas más ricas parecen vivir como tu vecino de al lado? Nunca lo notarías. No hay fotos de vacaciones extravagantes publicadas en Instagram, ni coches deportivos llamativos aparcados en sus entradas. En cambio, llevan vidas tranquilas, sin pretensiones, y a menudo pasan desapercibidos. Pero, ¿cómo lo hacen? Y lo más importante, ¿por qué lo hacen? Al final de este video, no solo entenderás por qué estas personas eligen vivir de esta manera, sino que también descubrirás 12 trucos sencillos que puedes aplicar hoy mismo para construir riqueza de manera silenciosa. Una riqueza que no necesita ser mostrada, porque, y aquí está el gran secreto, las personas más ricas a menudo no quieren que sepas que son ricas. Imagina esto, estás en una reunión familiar, y de repente el tío Joe comienza a hablar de su último gran logro. Acaba de comprar un coche deportivo de lujo. Todos quedan impresionados. Se acercan, lo felicitan, le dan palmaditas en la espalda. Pero hay algo que nadie sabe. El tío Joe está ahogándose en deudas. Mientras tanto, en un rincón tranquilo está la tía Susan. Ella conduce un coche modesto que tiene más de una década de antigüedad y nunca hace alarde de su éxito. Sin embargo, tiene 3 propiedades en alquiler, una cartera de acciones valorada en más de $1 millón y una vida sin deudas. Ella es rica, pero nadie lo sabe. La verdad es esta. La verdadera riqueza no necesita anunciarse al mundo. De hecho, el camino tranquilo hacia la riqueza suele ser el más seguro, sostenible y satisfactorio. Porque al final del día, la riqueza no se mide por las cosas materiales que posees, sino por la libertad financiera que te brinda. Hoy, vamos a explorar 12 estrategias que los ricos utilizan para construir su riqueza discretamente y cómo puedes aplicarlas para lograr lo mismo. Pero para que esto funcione, necesitarás algo crucial: compromiso. No basta con mirar el video. Si realmente quieres transformar tu vida financiera, necesitarás aplicar cada paso con disciplina y paciencia. Porque, como descubrirás, la riqueza silenciosa no se construye de la noche a la mañana, pero vale cada segundo del esfuerzo. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema. Número 12. Adopta la mentalidad de riqueza sigilosa. Todo comienza con una mentalidad. Si quieres hacerte rico sin que nadie lo note, lo primero que debes hacer es dejar de preocuparte por impresionar a los demás. El objetivo no es hacer alarde de tu riqueza, sino acumularla de manera estratégica y silenciosa. Tomemos como ejemplo a Sara, una joven profesional que cometía el mismo error que muchos. Cada vez que recibía un bono en el trabajo,
Lo gastaba en bolsos de diseñador y vacaciones lujosas. Quería mantener el ritmo de vida de sus amigos, quienes constantemente publicaban sus éxitos materiales en redes sociales. Por un tiempo funcionó. Sus amigos la admiraban, pero cuando miraba su cuenta bancaria, se daba cuenta de que no tenía nada que mostrar realmente. Así que un día decidió hacer un cambio. Sara comenzó a invertir esos bonos en acciones, fondos indexados y bienes raíces. 5 años después, vive modestamente, pero tiene una cartera de inversiones que vale más de $250,000. Y aquí está lo más importante, ha ganado tranquilidad financiera. Esta es la esencia de la riqueza sigilosa. 1. No se trata de gastar para impresionar. 2. Se trata de construir activos que generen valor a largo plazo. Practica el gasto intencional. Antes de hacer una compra importante, pregúntate, ¿esto mejora mi vida o simplemente satisface un impulso momentáneo? Evitar la inflación del estilo de vida es otra clave. Esto ocurre cuando tus ingresos aumentan, y en lugar de ahorrar o invertir, aumentas tus gastos al mismo ritmo. La próxima vez que recibas un aumento de sueldo o un ingreso inesperado, considera destinarlo directamente a tus ahorros o inversiones. La riqueza sigilosa también te protege de algo que no solemos considerar, la atención innecesaria. Cuando llevas una vida modesta, evitas las miradas de personas que podrían aprovecharse de tu éxito o crear tensiones en tus relaciones personales. Lección clave. Deja de preocuparte por lo que piensen los demás. Céntrate en tus metas financieras y deja que tus resultados hablen por sí solos. Número 11. Automatiza tus ahorros. Aquí está la magia de la automatización. Sucede sin que tengas que pensarlo. Es como poner tu dinero en piloto automático para construir riqueza en segundo plano, mientras te concentras en vivir tu día a día. Pero ¿cómo funciona exactamente? Veamos un ejemplo práctico. Imagina que ganas $4,000 al mes. Decides configurar una transferencia automática de $500 desde tu cuenta corriente a una cuenta de ahorros o de inversión de alto rendimiento. Esto significa que sin mover un dedo, estás ahorrando $6,000 al año. Y esto es solo el principio. Ahora, agreguemos el poder del interés compuesto a la mezcla. Ese dinero que estás ahorrando no solo se queda ahí acumulando polvo, sino que trabaja para ti. Por ejemplo, si inviertes esos $500 mensuales en un fondo indexado, con un rendimiento promedio del 8%, en 10 años podrías tener más de $91,000. ¿Cuál es la clave aquí? Elimina la tentación. Cuando automatizas tus ahorros, ya no tienes que decidir cada mes si apartar dinero o gastarlo. Lo haces una vez, configuras el sistema y te aseguras de que tu riqueza crezca de manera consistente y silenciosa. Acción práctica. 1. Configura transferencias automáticas desde tu cuenta corriente a una cuenta de ahorros o inversión. 2. Define un porcentaje de tus ingresos, idealmente entre el 10% y el 20%, para destinarlo a esta estrategia. 3. Olvídate de ese dinero. 3. Considera que no existe, porque está trabajando en segundo plano para tu futuro. Ejemplo inspirador. Pensemos en Laura, una joven diseñadora gráfica que ganaba $3,500 al mes. Durante años intentó ahorrar manualmente, pero siempre terminaba gastando su dinero en salidas y compras impulsivas. Un día, decidió automatizar $300 al mes hacia una cuenta de inversión. 10 años después tenía más de $50,000 invertidos, todo sin esfuerzo. Ese hábito sencillo la ayudó a comprar su primera propiedad a los 35 años. La lección aquí es clara. La automatización no solo te ayuda a ahorrar, sino que te libera del estrés de depender de tu fuerza de voluntad. Número 10. Invierte en activos, no en pasivos. Las personas ricas entienden una verdad fundamental. Los activos ponen dinero en tu bolsillo, mientras que los pasivos lo sacan. Esta distinción puede parecer simple, pero es lo que separa a quienes acumulan riqueza de quienes luchan financieramente. Pongamos esto en perspectiva con una breve historia. Mike tenía que decidir entre comprar un coche de lujo o invertir en una propiedad de alquiler. Sus amigos lo presionaban para que comprara el coche, diciéndole que se lo merecía. Pero Mike optó por la propiedad de alquiler. Hoy, esa propiedad le genera $1,500 al mes en ingresos pasivos,
dinero que no necesita trabajar activamente para ganar. Por otro lado, su amigo compró el coche. 3 años después, el valor del coche había caído a la mitad y él seguía pagando un préstamo costoso. La clave aquí es sencilla. Prioriza los activos sobre los pasivos. Cada vez que estés a punto de realizar una compra importante, pregúntate: 1. ¿Esto aumentará mi patrimonio neto o lo reducirá? 2. ¿Esto generará ingresos o será un gasto continuo? Acción práctica. 1. Haz una lista de activos en los que podrías invertir, como bienes raíces, acciones, fondos indexados o incluso un negocio. 2. Evalúa cada compra importante considerando su impacto en tu futuro financiero. 3. Aprende a diferenciar entre quiero y necesito para tomar decisiones más informadas. Recuerda, los activos trabajan para ti, mientras que los pasivos te mantienen atrapado en el ciclo de gastar más de lo que ganas. Número 9. Domina el poder del interés compuesto. Albert Einstein llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. ¿Por qué? Porque tiene el poder de transformar pequeñas cantidades de dinero en fortunas significativas con el tiempo. Pensemos en esto con números simples. Si inviertes $300 al mes desde los 25 años con un rendimiento promedio del 8%, podrías tener más de $1 millón al momento de jubilarte. Pero si esperas hasta los 35 años para empezar, terminarás con menos de la mitad de esa cantidad. ¿Qué hace que el interés compuesto sea tan poderoso? Es el tiempo. Cuanto antes comiences, más tiempo tiene tu dinero para crecer de manera exponencial. Cada año, las ganancias de tus inversiones generan más ganancias, creando un efecto bola de nieve. Ejemplo práctico. María comenzó a invertir $200 al mes a los 20 años. A los 40 tenía más de $120,000 en su cuenta de inversión. Por otro lado, su amigo Juan empezó a los 30 invirtiendo $400 al mes. Aunque aportaba el doble, a los 40 apenas había alcanzado $90,000. La lección es simple. Comenzar temprano marca la diferencia. Acción práctica. 1. Si aún no tienes una cuenta de inversión, abre una hoy mismo. 1. Puedes empezar con cantidades pequeñas, lo importante es comenzar. 2. Usa calculadoras de interés compuesto en línea para visualizar cómo crecerá tu dinero con el tiempo. 3. Haz que invertir sea un hábito mensual, como pagar cualquier otra factura. Número 8. Vive por debajo de tus posibilidades. Puede parecer un consejo repetitivo, pero es uno de los pilares más importantes para construir riqueza. Vivir por debajo de tus posibilidades no significa privarte o vivir con austeridad extrema. Significa priorizar la riqueza a largo plazo sobre los placeres inmediatos. Tomemos como ejemplo a Warren Buffett. A pesar de ser una de las personas más ricas del mundo, todavía vive en la misma casa que compró en 1958 por $31,500. No porque no pueda permitirse algo mejor, sino porque sabe que el verdadero valor de la riqueza está en la libertad que te brinda, no en las cosas que posees. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? 1. Revisa tus gastos actuales y pregúntate: ¿estoy gastando en cosas que realmente importan o en cosas que quiero mostrar a otros? 2. En lugar de gastar dinero en un coche de lujo o la última tecnología, considera invertirlo en activos que crezcan con el tiempo. 3. Haz un presupuesto mensual y sigue una regla simple: gasta menos de lo que ganas e invierte la diferencia. Acción práctica. 1. Define prioridades claras. 1. Por ejemplo, si ahorrar para un depósito inicial de una casa es más importante que salir a cenar todos los fines de semana, ajusta tus gastos en consecuencia. 2. Sé estratégico con las promociones o aumentos salariales. 2. En lugar de aumentar tu nivel de vida, dirige ese dinero extra hacia inversiones o ahorros. Conclusión clave. La riqueza no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas y haces crecer. El poder de estas estrategias, automatizar tus ahorros, invertir en activos, aprovechar el interés compuesto y vivir por debajo de tus posibilidades, son hábitos simples pero transformadores. Si comienzas a aplicarlos hoy,
estarás en el camino hacia una vida de libertad financiera. Y recuerda, no se trata solo de aprender estos conceptos, sino de aplicarlos consistentemente. Así que, ¿estás listo para empezar? Tu yo futuro te lo agradecerá. Número 7. Crea múltiples fuentes de ingresos. Depender de una sola fuente de ingresos es como caminar por una cuerda floja sin red de seguridad. Los ricos entienden este riesgo y diversifican sus fuentes de ingresos para garantizar su estabilidad y crecimiento financiero. No se trata solo de ganar más dinero, sino de construir un sistema que sea resistente a los cambios económicos, despidos o cualquier imprevisto que pueda surgir. La importancia de diversificar tus ingresos. Imagina que solo dependes de tu salario mensual. Si pierdes tu empleo, ¿qué sucede? De inmediato te enfrentas a la incertidumbre financiera. Ahora, imagina que tienes múltiples flujos de ingresos, un salario, un negocio secundario y ganancias de tus inversiones. Incluso si pierdes una de estas fuentes, las demás pueden mantenerte a flote mientras te recuperas. Ejemplo inspirador. Tomemos a Lisa como ejemplo. Comenzó como diseñadora de páginas web, trabajando en un empleo de 9 a 5. Con el tiempo, decidió convertir esa habilidad en un negocio secundario, creando sitios web para pequeñas empresas durante sus fines de semana. A medida que sus ingresos aumentaron, invirtió en dividendos de acciones y bienes raíces. Hoy, Lisa tiene 3 fuentes principales de ingresos: su empleo, su negocio en línea y las ganancias pasivas de sus inversiones. ¿Cuál fue el resultado? 1. Estabilidad financiera. Lisa ya no vive con el temor de perder su empleo. 1. Si algo sucede, tiene otras fuentes de ingresos que la respaldan. 2. Crecimiento exponencial. Con más dinero disponible, ha podido reinvertir en su negocio y aumentar su cartera de inversiones, acelerando su camino hacia la libertad financiera. Acción práctica para ti. 1. Identifica una habilidad o pasión que puedas monetizar. ¿Te gusta escribir, diseñar, programar o enseñar? 1. Cualquiera de estas habilidades puede convertirse en una fuente adicional de ingresos. 2. Explora formas de ingresos pasivos. Invierte en acciones que generen dividendos, propiedades de alquiler, o incluso crea productos digitales como libros electrónicos o cursos en línea. 3. Establece un cronograma para dedicar tiempo a tu nueva fuente de ingresos. Incluso unas pocas horas a la semana pueden marcar la diferencia a largo plazo. Lección clave. Múltiples fuentes de ingresos actúan como una red de seguridad. Incluso si una fuente se detiene, tu viaje hacia la creación de riqueza continúa sin interrupciones. Número 6. Mantén tu riqueza en el anonimato. Créeme, esto es crucial. En el camino hacia la riqueza, una de las lecciones más importantes es que la discreción es tu mejor amiga. Cuando las personas saben que tienes dinero, todo cambia. Pueden tratarte de manera diferente, pedirte favores económicos o, en el peor de los casos, convertirte en el blanco de estafas o demandas. ¿Por qué los ricos tienden a mantenerse en silencio sobre su éxito financiero? Porque saben que cuanto menos atención llamen, más fácil será concentrarse en seguir construyendo su riqueza. Además, evita presiones sociales innecesarias, como sentir que debes gastar más para cumplir con las expectativas de los demás. Ejemplo práctico. Pensemos en Juan. Es un empresario exitoso que dirige varias empresas rentables. Sin embargo, nunca habla de su riqueza en público. Conduce un coche modesto y vive en una casa cómoda pero discreta. Esto le permite operar sin distracciones, proteger su privacidad y mantener relaciones genuinas con las personas en su vida, en lugar de rodearse de personas interesadas en su dinero. Acción práctica para ti. 1. Evita hacer alarde de tus logros económicos. No es necesario publicar tus éxitos financieros en redes sociales. 2. Sé selectivo con las personas con las que compartes detalles sobre tu situación financiera. 2. Cuanto menos sepan, menos probable será que enfrentes expectativas o presiones externas. Lección clave. La riqueza tranquila es riqueza protegida. Cuanto menos atención llames, más fácil será crecer sin distracciones ni interferencias. Número 5.
Usa tus ganancias inesperadas con prudencia. Acabas de recibir un bono en el trabajo, un reembolso de impuestos o un regalo en efectivo. Este dinero inesperado puede ser una oportunidad increíble para acelerar tu camino hacia la riqueza, si lo utilizas sabiamente. Ejemplo práctico. Imagina que recibes un bono de 5,000. Podrías gastarlo en unas vacaciones o en un nuevo dispositivo tecnológico. Pero ¿qué pasaría si lo invirtieras? Supongamos que lo colocas en un fondo de inversión con un rendimiento anual promedio del 10%. En 10 años esos $5,000 se habrían convertido en más de 16,000. La clave aquí, cada ganancia inesperada es una oportunidad. Puedes usarla para 1. Pagar deudas y reducir tus gastos mensuales. 2. Invertir en activos que generen ingresos. 3. Fortalecer tu fondo de emergencia o aumentar tus ahorros. Acción práctica para ti. 1. La próxima vez que recibas dinero inesperado, comprométete a utilizar al menos el 80% de ese dinero para mejorar tu situación financiera a largo plazo. Lección clave. Cada ganancia inesperada es una herramienta para acercarte a tus metas financieras. Úsala con estrategia. Número 4. Evita la inflación del estilo de vida. La inflación del estilo de vida ocurre cuando tus gastos crecen al mismo ritmo que tus ingresos. Es un error común que atrapa a muchas personas en un ciclo interminable de vivir de cheque en cheque, incluso cuando ganan más. Ejemplo práctico. Cuando Sara recibió un ascenso en su trabajo, sus ingresos aumentaron significativamente. En lugar de mudarse a un apartamento más caro o comprar ropa de diseñador, decidió mantener su estilo de vida actual y destinar el dinero extra a su cuenta de inversión. Años después, Sara está más cerca de la libertad financiera, mientras que muchos de sus compañeros aún luchan por llegar a fin de mes. ¿Cómo evitar este error? 1. Establece metas financieras claras y enfócate en alcanzarlas antes de aumentar tus gastos. 2. Vive como si tus ingresos no hubieran cambiado y canaliza la diferencia hacia inversiones o ahorros. 3. Recuerda, no necesitas impresionar a nadie. Acción práctica para ti. 1. Cuando recibas un aumento o una ganancia inesperada, planifica exactamente cómo vas a utilizar ese dinero antes de que llegue. Lección clave. Mantén un estilo de vida constante mientras tus ingresos crecen. Esto crea una brecha entre tus ingresos y gastos que puedes utilizar para construir riqueza. Número 3. Rodéate de personas con ideas similares. El poder de las relaciones no puede subestimarse en el camino hacia la riqueza. Rodearte de personas con objetivos financieros similares puede ser transformador. Estas conexiones te inspiran, te motivan y te enseñan nuevas estrategias para mejorar tu vida financiera. Ejemplo práctico. Carlos se unió a un grupo de inversión local donde conoció a personas con más experiencia en el mundo de las finanzas. Gracias a esas conexiones, aprendió a diversificar su cartera, identificar oportunidades de bienes raíces y construir ingresos pasivos. Acción práctica para ti. 1. Únete a grupos de inversión. Asiste a talleres financieros o busca comunidades en línea donde puedas aprender y compartir experiencias. Lección clave. Las personas con las que te rodeas tienen un impacto directo en tu mentalidad y tus resultados. Conéctate con personas que te inspiren a crecer. Priorizar la creación de riqueza. Cuando hablamos de construir riqueza, hay un principio fundamental que nunca debes olvidar. Tu red determina tu patrimonio neto. Las personas con las que te rodeas tienen un impacto directo en tus hábitos financieros, tu mentalidad y las oportunidades que se cruzan en tu camino. Si te alías con personas que comparten tus objetivos financieros, no solo encontrarás apoyo, sino también información valiosa, ideas innovadoras y oportunidades que pueden impulsar tu riqueza de maneras que nunca imaginaste. La importancia de una red financiera sólida. Imagina que te rodeas de personas que constantemente buscan mejorar su educación financiera, invertir estratégicamente y encontrar formas de generar ingresos pasivos. Estas personas no solo te motivarán a hacer lo mismo, sino que también compartirán contigo herramientas, consejos y experiencias
que podrían marcar la diferencia en tu camino hacia la libertad financiera. Por ejemplo, al unirte a un grupo de inversores locales, podrías descubrir nuevas estrategias de inversión, como oportunidades en bienes raíces o negocios en crecimiento que no están a simple vista. Al asistir a seminarios o talleres financieros, podrías conocer a mentores que ya han logrado lo que tú deseas alcanzar. Estas conexiones no solo te ofrecen conocimiento, sino también una responsabilidad compartida. Cuando te rodeas de personas que también están comprometidas con la creación de riqueza, es más fácil mantenerte enfocado y motivado. Incluso los días en los que sientas que los progresos son lentos, estas personas estarán ahí para recordarte que el éxito financiero es un maratón, no una carrera de velocidad. Acción práctica para ti. 1. Busca comunidades en línea o locales relacionadas con inversión, ahorro y desarrollo financiero. 2. Participa activamente en conversaciones y comparte tus propias metas. Esto crea un círculo de apoyo. 3. Alinéate con personas que te inspiren a crecer, no con aquellas que te mantengan estancado. Lección clave. Tu red no solo influye en quién eres, sino también en quién puedes llegar a ser. Haz que tu círculo te impulse hacia adelante. Número 2. Aprende estrategias fiscales creativas. Los ricos no solo saben cómo ganar dinero, saben cómo retenerlo. Una de las herramientas más poderosas para lograrlo es el código tributario. Aprender estrategias fiscales no solo puede ahorrarte miles de dólares al año, sino que también puede redirigir esos ahorros hacia inversiones que generen más riqueza a largo plazo. ¿Por qué es importante entender el sistema fiscal? La mayoría de las personas ven los impuestos como una obligación inevitable, pero los ricos lo ven como una oportunidad. A través de deducciones, exenciones y cuentas con ventajas fiscales, puedes reducir legalmente tu carga tributaria y usar esos ahorros para hacer crecer tu patrimonio. Ejemplo práctico. Supongamos que contribuyes regularmente a un plan de jubilación como un 401k o una IRA. No solo estás asegurando tu futuro financiero, sino que también estás reduciendo tu ingreso gravable, lo que significa que pagarás menos impuestos hoy. Es un verdadero ganar-ganar, pero eso no es todo. Los códigos tributarios también ofrecen beneficios para los inversores. Por ejemplo, si tienes ingresos de alquiler o dividendos de acciones, puedes aprovechar deducciones específicas para minimizar tus impuestos. Acción práctica para ti. 1. Consulta con un asesor fiscal para entender las estrategias disponibles según tu situación. 2. Invierte en cuentas con ventajas fiscales y maximiza tus contribuciones. 3. Lleva un registro organizado de tus gastos e ingresos para asegurarte de que no pierdes ninguna deducción potencial. Lección clave. Comprender el sistema fiscal no es opcional, es esencial. No se trata solo de ahorrar dinero, sino de redirigir esos ahorros hacia activos que trabajen para ti. Número 1. Mantente constante y paciente. Aquí está la verdad más importante. La riqueza sostenible no se construye de la noche a la mañana. Crear riqueza en silencio requiere constancia, disciplina y sobre todo, paciencia. La analogía del árbol imagina que estás plantando un árbol. Al principio no ves resultados inmediatos. Solo hay una pequeña semilla bajo tierra y puede parecer que nada está sucediendo. Pero con el tiempo, gracias al cuidado constante y la persistencia, esa semilla comienza a crecer. Y eventualmente se convierte en un árbol robusto, capaz de resistir cualquier tormenta. Lo mismo ocurre con la riqueza. Las pequeñas acciones que tomas hoy, como ahorrar, invertir y gastar de manera inteligente, pueden parecer insignificantes al principio. Pero con el tiempo estos esfuerzos se acumulan y producen resultados masivos. Ejemplo práctico. Marcos comenzó a invertir $200 al mes a los 25 años. Durante los primeros años, su cuenta de inversión creció lentamente. Pero a medida que pasó el tiempo, gracias al interés compuesto y su constancia, alcanzó los $500,000 a los 50 años. Marcos nunca dejó que la falta de resultados inmediatos lo desanimara. En cambio, se mantuvo enfocado en el largo plazo. Acción práctica para ti. 1. Establece metas financieras claras y desglósalas en pasos pequeños y alcanzables. 2. No te desanimes por los altibajos del mercado o por los desafíos a corto plazo.
3. Revisa tu progreso regularmente y ajústate según sea necesario, pero mantén el curso. Lección clave. La paciencia no es solo una virtud, es una estrategia de creación de riqueza. Cuanto más tiempo permanezcas comprometido con tus objetivos, mayores serán las recompensas. Reflexión final. Ahora que has aprendido estos 12 trucos para generar riqueza sin que nadie lo note, permíteme dejarte con esto. La riqueza no es solo cuestión de dinero, es cuestión de libertad. Es la libertad de vivir la vida en tus propios términos, sin preocuparte por impresionar a los demás o cumplir con expectativas externas. Imagina un futuro donde tus finanzas trabajen para ti, donde no haya estrés, solo confianza y tranquilidad. Entonces la pregunta es, ¿qué truco comenzarás a implementar hoy? Recuerda, el conocimiento solo es útil si lo aplicas. Así que toma el control de tus finanzas y comienza a construir la vida que siempre has deseado. Si te resultó útil este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Y si realmente estás listo para dominar el juego del dinero y alcanzar la libertad financiera, tenemos un video especialmente diseñado para ti. Te llevaremos paso a paso a través de las estrategias que pueden transformar tu vida. Haz clic en el video en la pantalla ahora y comienza tu viaje hacia la libertad financiera. Nos vemos en el próximo video.